Bueno, creo que ya estamos grabando la sesión de hoy. Voy a confirmar. Sí, ya estamos grabando. Bueno, entonces vamos a orar, vamos a entregarle al Señor esta tercera sesión que Él nos permite compartir. Bueno, Padre amado, mi Señor, yo te quiero dar gracias, Dios mío, por este nuevo día, este día que ya está terminando. Gracias, Dios mío, por la oportunidad de estar aquí reunida con estas bellas mujeres, Señor, que tú has llamado para que podamos en unidad, en equipo, poder hacer este estudio y leer este libro tan valioso, Señor, con información tan profunda que tú has dispuesto para que nosotras podamos alimentarnos, para que podamos nutrir nuestra alma, nuestro espíritu y podamos asimismo, Señor, tener argumentos y cambiar esos falsos argumentos y engaños que han gobernado por tanto tiempo nuestra mente, Señor, y podamos cambiarlos y sustituirlos por tu palabra. Te doy gracias, Dios mío, porque tú has puesto en el corazón de estas mujeres estar aquí, bien sea para reafirmar convicciones que ya tienen, o bien sea, Señor, para mostrarles a ellas un panorama, abrir sus ojos a una realidad distinta, para que empiecen a caminar bajo tus principios. Te doy gracias, Dios mío, por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidas, Señor, y te pido por los hogares de cada una de las mujeres que estamos aquí, Señor. Ayúdanos, guíanos, fortalécenos, Señor, y danos la convicción, Señor, acerca de estas enseñanzas que estamos recibiendo para poderlas aplicar y poner en práctica nuestra vida, Señor, y que nuestra vida sea transformada gracias al poder de tu palabra, Señor. Te damos infinitas gracias, Dios mío, y te hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces, en la última sesión hicimos como una recopilación, hicimos un recuento, hicimos un repaso de esos argumentos bíblicos. Estudiamos varios versículos de la Biblia en los cuales vimos cuál es el rol bíblico del hombre y de la mujer. Analizamos y llegamos a conclusiones súper importantes que nos abrieron como un nuevo panorama, cosas que de pronto no habíamos nunca en nuestro caminar como cristianas, habíamos de pronto escuchado, pero en este libro, que la autora es Nancy Leigh DeMoss con Maria Kassian, ¿verdad? Este libro. Específicamente Nancy Leigh DeMoss, que es la directora del Ministerio Aviva Nuestros Corazones, que es muy recomendado. Ella hace unas reflexiones bastante profundas, porque a veces nosotros hemos escuchado cuestiones que sí sabemos, el rol del hombre, el rol de la mujer, en términos muy generales, pero llegamos a conclusiones, por ejemplo, acerca de lo que es el significado del nombre Adán, ¿verdad? Que bíblicamente y en las traducciones, Adán es un nombre que es en masculino, pero hace referencia a hombre y mujer, ¿sí? Es uno de los indicios, una de las primicias que Dios da para establecer ese diseño que Él tiene para la mujer, ¿sí? Y también muestra ese lineamiento bíblico acerca de los roles, ¿no? Entonces, claramente Adán, el nombre Adán, está dado específicamente pues como un sustantivo para nombrar al varón, pero también en otros versículos que ustedes cuando estudien y revisen las grabaciones anteriores, ahí van a ver ese estudio detallado. Incluso yo les puse aquí algo de la investigación que hice en un diccionario la traducción original para revisar el significado de la palabra Adán, pero evidentemente la intención de Dios aquí también era mostrar que no solamente a través de esa metáfora, a través de esa, cuando el Señor en la Biblia grafica
cómo fue formada la mujer y fue tomada de una costilla del hombre, sino también literalmente el nombre de la mujer o de la hembra, por así decirlo, porque en algunas versiones también sale así, es derivado del nombre Adán, que que es un pronombre masculino, es un nombre masculino, y también cuando se hace referencia a él, ¿sí? O a lo, es masculino, esos sí son pronombres masculinos, y bíblicamente en el Génesis se ven muchos detalles así que de pronto uno pasa por alto. Uno simplemente omite, o también como analizábamos, habían versiones de la Biblia en las cuales esto lo cambian para ser un poquito más inclusivos, para no hacer sentir mal a las mujeres y a todo este movimiento feminista en el cual decimos, no, pero ¿cómo así? Esto no es exclusivo del varón, esto no es exclusivo del hombre. Aquí tenemos nosotros que entonces se ha cambiado la versión y entonces se habla no del hombre, del varón, sino del género humano, por ejemplo, o de la humanidad. Entonces, pero sabemos que la traducción original sí hace referencia al hombre como género masculino. Entonces, esto es algo que a muchas de nosotras nos tocó duro, nos impactó, y por eso este capítulo este capítulo terminaba con esta pregunta. ¿Le has dicho sinceramente sí al diseño de Dios? ¿Hay cierta renuencia en tu corazón o no te atreves aún? ¿Sí? Entonces, es la invitación y con lo que nos quedamos la semana pasada reflexionando, porque pues es realmente algo que es necesario establecer ese fundamento y ese entendimiento para nosotros empezar a recibir estos otros principios que se derivan de allí, y los podamos empecemos a abrir nuestro corazón a esta realidad con convicción, aceptándolo en nuestra vida. Entonces, en esta segunda semana, digamos que estamos internándonos ya en el libro, en lo que está plasmado como la semana 2. Como les comenté, pues intento hacer cada semana, ¿cuántos? Son 7 estudios, si no estoy mal, uno pues por cada día, lo estoy sacando en 2 sesiones. ¿Listo? La idea es que podamos tener como todo ese panorama en 2 sesiones. Y en esta sesión, la que es todo el capítulo que vamos a ver hoy se llama Recortes y Caracoles. Recortes y Caracoles. Y Nancy comienza este capítulo citando a una poesía, un poema o una rima infantil antigua. Dice que data de principios del siglo XIX, ¿sí? Y se llama, son las rimas de Mama Ganso, digamos que así se han denominado. Y básicamente dice así: ¿de qué están hechos los niños pequeños? De recortes y caracoles, rabos de cachorro. De eso están hechos los niños pequeños. ¿De qué están hechas las niñas pequeñas? De azúcar y flores y toda cosa tierna. De eso están hechas las niñas pequeñas. Entonces, si nosotros analizamos un poquito aquí esta rima, hace referencia de pronto a la naturaleza del varoncito, ¿verdad? Del niño como el varoncito. Recortes y caracoles, ustedes recuerdan los caracoles, yo no sé, yo aquí con 2 varones, los 2 han estado casualmente interesadísimos en los caracoles, que uno piensa en un caracol y dice, ay sí, qué lindo el caracol, pero tenerlo en la casa, los caracoles con esa babita que van dejando en el camino, mi hijo mayor tuvo los caracoles metidos, hizo como un nido, metió ahí como 3 caracoles y luego eso estaba lleno de caracoles y de huevitos por todos lados, ahí esa caja donde las metió, un recipiente de plástico. Y no son para nada
agradables, ¿verdad? No, no son, pero mi hijo mayor estaba fascinado con ese nido de caracolcitos que había hecho. Pero a mí no me parecían para nada encantadores esos caracoles, la verdad. Y él era fascinado recogiendo caracoles, subiendo caracoles a la casa. Bueno, yo aquí, por ejemplo, siento que es acertado en cierta medida, ¿no? Recortes, ¿no? Entonces, imagino yo que, perdón, estoy por aquí admitiendo unas personitas que me sale el aviso. Eh, Les encanta el desorden de recortar, de estar haciendo este tipo de cosas, rabos de cachorro, bueno, ahí hacen como una alusión a que son tremendos, ¿no? Los varoncitos y le jalan la colita a los cachorritos, a los perritos, a los gaticos, ¿no? Entonces, tal vez los que tenemos varones decimos, sí, puedo estar un poquito de acuerdo con esto, tal vez sí tienen razón. Y luego dicen de qué están hechas las niñas pequeñas, ¿no? Azúcar, dice de azúcar y flores y toda cosa tierna. Entonces yo que tengo dos varones y una niña, digo, sí, definitivamente, ¿cierto? Ellos están detrás de las flores, dibuja y pinta flores, plantas y por más de que ya a mí me emociona mucho toda esa labor, la parte artística que hay detrás de eso, ¿verdad? Y, y me encanta todo eso y digo, ay, desde el punto de vista artístico, le digo a mis hijos, no, no les gustaría pintar también plantas, no les gustaría pintar hojas, así como su hermana, no, ellos no han tenido ni cinco de interés en este tipo de labores. Voy aquí a cambiarme el nombre. Ustedes pueden renombrarse haciendo un paréntesis y después estoy aceptando aquí unas personitas nuevas también. Bienvenidas a Arlet y todas las mujeres nuevas que están ingresando. Entonces, esta rima nos hace pensar un poco en esa naturaleza del varoncito y de las niñas. Y los que tenemos varoncitos y niñas en casa, tal vez a pesar de que esto fue hecho en el siglo XIX y a pesar de que hoy en día lo que escuchamos son muchos argumentos en la cultura, en los medios de comunicación que nos dicen, no, para nada, o sea, las niñas no tienen por qué estar solamente detrás de las muñecas o detrás de las flores o de los vestidos, ¿no? Las que tenemos niñas, podemos decir, no, definitivamente aquí sí hay algo de realidad y de verdad en lo que esta rima nos quiere transmitir. Sin embargo, en esta época, en la época en que se escribió esto, esto es una realidad, esto era literalmente así, porque al varón se le atribuía literal y exactamente las reacciones y los comportamientos y las actitudes rudas, agresivas, violentas, porque dice ahí rabos de cachorro, dice la rima, o sea, como quien dice le quita las colitas a los perritos, ¿no? Yo diría, bueno, se las jala, pero no, la intención de esa rima es que se las corta. Entonces, porque está haciendo alusión a ese comportamiento un poco violento también a veces de los varoncitos. Y esa tendencia, ¿no? Y en cambio, pues a la mujer, bueno, como la que cuida, la que le encantan aquellas cosas que tienen que ver como con la belleza, con la dulzura, con la ternura. Entonces, pero ¿qué es lo que vemos hoy? Nancy en el libro nos lleva como a reflexionar un poco acerca de lo que la cultura moderna nos ha querido implementar y qué es lo que dicen básicamente, ¿no? Todo lo que hacen los varones lo podemos hacer las mujeres y hasta mejor, ¿sí? Nada de que hay diferencias de roles, ¿verdad? No, no es necesario que se diferencien porque todo lo que hacen ellos, nosotros lo podemos hacer y todo lo que hacemos nosotros, ellos lo pueden hacer. Entonces, eso es una idea o eso es un concepto,
pues claramente feminista de la cultura y de lo que nos han querido transmitir a través de muchas generaciones ya. Y el punto es básicamente, es irrelevante, es totalmente irrelevante que hayan diferencias, irrelevante es que es innecesario pensar en diferencias, ¿no? Los roles son intercambiables hoy en día, ¿no? Eso nosotras mismas hemos muchas veces aceptado esos pensamientos, ¿verdad? Y los hemos puesto en práctica, los hemos implementado en nuestra vida diaria y cotidiana acerca de que definitivamente los roles son intercambiables. Igualmente la cultura también nos ha querido hacer creer que todas las definiciones de género, relaciones sexuales, matrimonio, maternidad, paternidad y familia son válidas. Todas las definiciones de género. Ahí es cuando hablamos de el hombre con el hombre, la mujer con la mujer, no tiene problema, de cualquier combinación posible en cuanto a matrimonio, cualquiera puede casarse con cualquiera, con respecto a la maternidad, cualquiera de los dos puede tener un bebé o todos estos temas tan terribles que vemos hoy en día respecto a la maternidad y la paternidad y a la concepción. Y bueno, en este sentido nos ha hecho pensar que todo esto es completamente válido y también que yo puedo decidir, ¿verdad? Yo puedo decidir de manera intencional qué género quiero ser. Yo quiero decidir el rol que yo quiero asumir. Entonces, definitivamente, en este capítulo, entonces vamos a entrar a revisar, como nos dice esta rima, ¿de qué están hechos los niños pequeños? De recortes y caracoles. Entonces, en toda esta semana, por así llamarla, la semana o el capítulo, vamos a estar viendo de qué están hechos los niños, de qué están hechos los varones, de qué están hechos los hombres, desde un punto de vista bíblico. ¿Para qué fueron creados? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito específico con el que Dios creó al varón? Y esto es en lo que nos vamos a enfocar en este estudio. Ahora para esto, pues vamos a adentrarnos un poquito en lo que dice la palabra de Dios y vamos a entrar a hacer unos estudios minuciosos porque Nancy en el libro, para poder tener un buen entendimiento de estos conceptos, es necesario entrar a revisar al detalle versículos bíblicos que de pronto en algún momento nosotros los leímos, bueno, así como por encimita, así como que lo pasamos derecho a algunos detalles. Ella entra en esos detalles. Bueno, me dice, estoy mirando por aquí el chat, dicen que hay interferencia, que no se está oyendo bien, que hay eco o que hay micrófonos abiertos. Miremos a ver acá. Yo no estoy escuchando las voces de ninguna otra mujer de pronto acá, pero ya estoy revisando el chat para que esté silenciado. En este momento me están oyendo, me regalan una confirmación. Listo, bien. Entonces, sigamos aquí. Bueno, bien. Bueno, perfecto. Entonces, les estaba comentando que Nancy, pues ella realiza análisis bien profundos acerca de versículos. Entonces, vamos a adentrarnos en esto. Hay unos que yo los pongo acá para que yo los lea y hay otros que yo les voy a decir, bueno, alguna de ustedes, por favor, léalo para poder interactuar un poco. Entonces, vamos a mirar Génesis 2 del 4 al 8. ¿Qué nos dice? El hombre en el huerto del Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová hizo los cielos y la tierra. Hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra. Y toda hierba del campo antes de que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho
llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces, vamos a pensar, y aquí vamos a hacer un ejercicio así medio didáctico. Según esto que acabamos de leer y que ustedes pues de pronto deben tener ahí en sus Biblias abiertas, vamos a responder eso y vamos a poner falso o verdadero, ¿verdad? Según lo que acabamos de escuchar. ¿Cuáles de esas declaraciones son falsas o cuáles son verdaderas? Entonces, la primera dice, Dios fue premeditado en la manera de crear al hombre. Falso o verdadero. Si ustedes quieren escribir ahí en el chat, escríbanlo porque me gustaría ver ustedes qué opinan de eso. Dios fue premeditado en la manera de crear al hombre. O sea, él ya lo había pensado. Premeditado es que ya lo había pensado, ya lo había planeado, ya lo había analizado. Ok, listo. Entonces, dice por aquí en el chat, verdadero, nada estuvo al azar, exactamente. Y podemos pensar, sí, Jennifer, lo cambiaste. Sí, esto definitivamente es verdadero, ¿verdad? Dios fue premeditado en la manera de crear al hombre. Si nosotros miramos aquí, habla, dice que desde los orígenes de los cielos y de la tierra, o sea, desde el inicio, si nosotros repasamos Génesis 1, lo primero que Dios creó no fue al hombre, pero dice que desde los orígenes y después todo lo que vino posteriormente, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, evidentemente, había un plan y fue algo premeditado. Ahora la segunda dice, Dios moldeó al hombre como un alfarero moldea una pieza de barro. ¿Esto será falso o verdadero? Bueno, bien, entonces verdadero también. Esta es súper concreta. Esto lo vimos claramente leyendo el versículo. La siguiente, Dios permite que el hombre determine su propio diseño y propósito. ¿Qué opinan de esto? Ok, falso. ¿Dios permite que el hombre determine su propio diseño y propósito? No, ¿cierto? Claro que no. Aquí está claramente establecido que fue Dios el que formó al hombre y sopló el aliento de vida, ¿sí? Fue Dios el que determinó el diseño del hombre, ¿verdad? Bueno, la siguiente dice, Dios creó al hombre con un vínculo singular con la tierra. ¿Qué opinan? Dios creó al hombre con un vínculo singular con la tierra. Araceli dice que verdadero. ¿Qué opinan todas ustedes? Verdadero, claro, porque dice claramente también que formó al hombre del polvo de la tierra. Evidentemente había una relación con la tierra y nosotros veíamos esto en los capítulos anteriores cuando revisábamos el significado de la palabra Adán y hablaba que el nombre Adán con A mayúscula pues es un nombre propio, pero también está otra traducción o otra no es traducción, sino es como una extensión del nombre que también se usa en los textos originales y habla de la palabra hebrea Adamah, que es una extensión de la palabra Adam, porque realmente en hebreo es Adam, con M al final, y hay una extensión que es Adamah, o sea, con una A y una H al final de la palabra Adam, y esto significa tierra.
¿sí? Y veíamos eso en la sesión anterior, como Adam es tomado de Adamah, que es de la tierra, y Dios forma a Adán, que es el nombre propio, ¿sí? Y había una relación en esto, porque él era el primer hombre y el segundo hombre, el postrer Adán, que lo veíamos también en la sesión anterior, era Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esta relación singular con la tierra, nosotros la vimos puntualmente en la sesión anterior, ¿verdad? Bueno, y la siguiente, el espíritu del hombre proviene directamente del aliento de Dios. ¿Verdadero o falso? Bueno, verdadero, ¿cierto? Entonces, todas estas, digamos, análisis que nosotros hacemos aquí de esta palabra, nos permite sacar también algunas conclusiones, ¿no? Nancy, por ejemplo, menciona que la palabra hebrea para formó es la misma que se usa para referirse a un alfarero que está moldeando arcilla. Sugiere una actividad artística y de inventiva que requiere habilidad, planificación y un trabajo hecho con sumo cuidado y perfección. ¿Mm? O sea, el Señor se tomó el tiempo para hacer un diseño perfecto, como el de un alfarero, como cuando un alfarero está trabajando en su creación. Esto es un trabajo muy delicado y es un trabajo de mucho cuidado y de mucha observación. Entonces, es algo que a nosotros nos inspira el pensar el que Dios nos diseñó con sumo cuidado y con mucho detalle. Y eso es una realidad, de hecho, es una realidad porque cuando nosotros pensamos en el hecho de que no solamente se tomó el tiempo para diseñar a ese primer hombre que fue Adán, ¿verdad? Con sumo cuidado y dedicación. Asimismo, pensar en que cada uno de nosotros, cada una de las generaciones que han venido poblando la tierra después de Adán, cada uno de nosotros en este tiempo, en esta época, en esta generación, los que estamos aquí en el planeta Tierra en este momento, cada uno de nosotros tiene su propia apariencia distintiva, ¿verdad? Su propio ADN, su propia personalidad, habilidades naturales, dones y talentos, cada uno de nosotros, y todo esto es la creación de Dios, todo esto es también la supervisión de Dios en cada detalle de cada ser humano que nace. Entonces, esto es algo muy, muy bello para pensar. Ahora vamos a leer el Salmo 139, 14, 16. Alguna de ustedes que pueda leerlo. Es un salmo muy hermoso que en este momento queremos citarlo y es necesario citarlo para que nosotros podamos recordar también incluso David, eso es un salmo de David, habla de su propia creación, habla de la belleza de la creación del ser humano. Entonces, alguna de ustedes que pueda abrir su micrófono, por favor, y compartirnos qué dice el Salmo 139. Cualquiera de ustedes puede abrirlo. Creo que no tengo silenciados los micrófonos de manera obligatoria. Dice, Yo no estoy oyendo, no sé, ¿alguno está leyendo? Me cuentan si alguna está leyendo porque yo no estoy oyendo nada. Por un momento estoy pensando que no tengo audio de aló, retorno. ¿me escuchas? ¿Me pueden confirmar? ¿Me escuchas, Melissa? ¿Me escuchas? Karencita, vi que abrió su micrófono. ¿Estás leyendo? Sí, iba a empezar, pero no sé si me oyes. Ah, ¿Me oyes? carambas. Parece que estás leyendo, pero yo no oigo. ¿Sí escuchan a Karen? Mentira, las otras sí me escuchan. No me digan, o sea que yo tengo un problemita acá con mi micrófono. Porque yo no estoy escuchando, no estoy escuchando a ustedes. Ay,
¿Me avisan cuando Karen deje de leer, porfa? Qué Bueno, pena. entonces voy a leer. Salmo 139, 14 al 16 dice, te doy gracias porque has hecho maravillas. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis Ok. huesos, a pesar de que fui hecho en lo oculto y entretejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado sin faltar nada de ello. Listo, sí, regáleme un minuto a ver si mi hijo me puede solucionar este asunto porque yo no estoy escuchándolas a ustedes cuando hablan. Y pues ahí como que hay cosas que no. Ya ella leyó y todas la escucharon, ¿sí? Pero yo no la escuché. ¿No será que es algo de esta cuestión? O sea, es como el retorno de audio. Mira. No, este no mires tú. ¿Era eso? Era eso. Karencita, ¿podrías volver a hablar? Qué pena, es para confirmar. Claro, mira, Ay, ya, listo, ya. ¿me escuchas? Gracias. Listo. Ay, Dios mío, mi hijo me Nuestros hijos son una bendición. Sí, pero me hace sentir, pero bien, con su carita. Como que Ay, mami, tienes que subirle el volumen, obviamente, si ah, quieres escuchar. Bueno, Karencita, entonces tú ya leíste el Salmo 139, ¿verdad? sí, señora, ya lo leí. Bueno, entonces, ya aquí, este salmo pues yo ya lo había leído para no ponerlas a repetir otra vez la lectura del salmo, pero entonces lo que hablábamos ahorita, lo que yo les comentaba ahorita, es la palabra que Dios usó para cuando Él expresa que formó al hombre del polvo de la tierra, ¿no? Y concluimos que Dios no creó los sexos al azar. Cuando Él creó varón, lo entretejió conforme al diseño que ya tenía en mente. Antes de la creación del mundo, Él vio la sustancia sin forma del hombre. O sea, eh, esto es algo a otro nivel, porque el Señor no lo había creado aún, pero Él ya se había imaginado su substancia, de qué iba a estar hecho, cómo iba a estar conformado, cómo le iba a dar vida a ese hombre que Él iba a crear. Y este salmo nos inspira y nos deja claro en el corazón que el Señor definitivamente se tomó el tiempo para diseñarnos y para crearnos y para entretejernos con cada uno de los detalles que son comunes al género humano, ¿no? Eh, bueno, ahora otra vez, ahora sí las voy a poder escuchar. Génesis 2:24. Génesis 2:24. Bueno, entonces, Génesis 2:24 dice acá, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta palabra es importante que recordemos porque vamos a empezar de aquí a allá. Recuerden que el propósito de este capítulo es que nosotras podamos entender cuáles esas características del varón, ese diseño especial del varón, esas cualidades, esas responsabilidades también del varón. Entonces, en este versículo, Nancy, en su análisis del libro, nos lleva a pensar en algo, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué implica este versículo cuando el Señor dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne? ¿No? Entonces, Dios aquí está estableciendo al hombre como cabeza de un nuevo hogar, ¿verdad? Le está asignando un rol importante, un rol distintivo, una responsabilidad de dejar algo y unirse en este caso, a la mujer
que Dios le había dado, ¿sí? Que tiene la responsabilidad de formar un nuevo grupo familiar y esto implica tomar la iniciativa de dejar y de unirse a, ¿sí? Hace parte de la naturaleza del varón y es una característica fundamental del varón tomar esta iniciativa, ¿sí? Dios no quiere que los niños sigan siendo niños, Él quiere que crezcan y dejen a su madre y a su padre y se abran camino, formen un nuevo hogar y se conviertan en los hombres que Dios creó. Y ante esto podemos pensar y reflexionar en muchas cosas que hoy en día tal vez han cambiado, tal vez nuestras madres también han influenciado negativamente en este sentido, o lo vemos en otras mujeres y en otras familias y en otros varones. Y es básicamente cómo esto ha sido cambiado y ha sido invertido. ¿Qué implica tomar la iniciativa de dejar el hogar donde se nació y luego formar un nuevo hogar? Implica que el hombre es el que debe tomar la iniciativa. ¿Qué pasa? ¿Qué vemos hoy en día? No, pues muchas mujeres que son las que toman la iniciativa. Y como hoy en día pensamos y escuchamos que eso es totalmente normal y eso es totalmente aceptable, y antes al contrario, las mujeres hoy en día como se andan peleando, se andan, como dice uno, en la competencia, dándose en codazos, por arrebatar esos roles o esas responsabilidades que corresponden por naturaleza al hombre. Entonces, antes, al contrario, la mujer dice, se siente muy, muy feliz o muy orgullosa, muy satisfecha de ella ser quien toma la iniciativa. Pero eso tiene consecuencias en el varón también, ¿sí? Eso tiene consecuencias en el hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se le deja tomar la iniciativa o se le, de alguna forma, empuja, ¿sí? Se le empuja, la mujer lo empuja a hacer algo de lo cual él no tomó la iniciativa. Y esto es necesario para el varón. Hace parte de la naturaleza, hace parte del diseño del varón ser quien toma la iniciativa porque él es el que va a tener por diseño que asumir unas responsabilidades de lo que eso implica, que las vamos a ver ahorita posteriormente, pero si él no comenzó tomando la iniciativa, sino la mujer, ya esto en el hombre es como que, bueno, aquí entonces, es la que tiene la mayor parte de la responsabilidad de alguna forma porque usted fue la que tomó la iniciativa, no fui yo. Eso es un asunto, eso es un asunto que es a otro nivel, ¿verdad? A un nivel inconsciente y que de alguna forma ha venido marcando el comportamiento del hombre en los hogares y la forma como el hombre asume las responsabilidades o ciertas responsabilidades en el hogar. Por eso es necesario, es importante. Aquí estamos viendo cuál es el diseño y bíblicamente dónde está establecido ese diseño, para que entendamos que no es una cuestión injusta, es una cuestión al azar, no. Dios tenía un propósito. Y esto es necesario, ¿sí? Que el hombre hace parte del proceso de madurez del hombre, que él sea el que tome la iniciativa de formar un nuevo hogar, no la mujer. ¿Mm? Entonces, bueno, muchas aquí tal vez hemos sido influenciadas por esa otra perspectiva, pero lo que queremos con este estudio del libro, lo que la autora nos anima a hacer es a aferrarnos a este diseño, a abrazar este diseño que si Dios nos creó así, es porque así es como funciona bien este tema. Sí, nosotros también rememorando un poco lo que vimos en la primera sesión, recordamos si todos compramos, alguien aquí compra un objeto y lo va a instalar, lo primero que hace es mirar el manual. Incluso miramos manuales y decían avisos, alerta. Si usted no cumple lo que en este manual está escrito, puede morir, corre grave peligro, ¿sí? Hasta causar la muerte. Vimos en algunos manuales de instalación
esto mismo pasa aquí. Y nosotros decimos, ay, pero pues esto de que vamos a morir, esto de que corremos grave peligro, decimos, pero esto no tiene tanta trascendencia. Pero sí la tiene, mis hermanas, porque lo estamos viendo hoy en día. Hogares rotos, hogares desbaratados, roles invertidos, ¿sí? Que traen tristeza, traen agobio, traen depresión, traen tantos sentimientos en el corazón de la mujer, ¿sí? Infelicidad, que de repente la mujer dice, no entiendo por qué, pero ¿saben por qué? Es porque no estamos siguiendo el diseño que Dios y el propósito original que Dios tuvo al habernos diseñado, haber diseñado al varón, al haber diseñado a la mujer. Pero recuerden que en este capítulo nos estamos enfocando es en el diseño del varón. El siguiente capítulo ya es el diseño de la mujer. Entonces estamos sentando ese fundamento. Y aquí esta parte nos lleva a hacernos unas preguntas. En el libro nos planteamos estas preguntas. ¿Crees que nuestra cultura anima generalmente al hombre a crecer y tomar la iniciativa como Dios lo diseñó? ¿En qué sentido la responsabilidad del hombre de tomar la iniciativa refleja lo que Jesús hizo por la iglesia? Entonces, ustedes también teniendo la oportunidad en este momento de reflexionar sobre este tema, ¿qué opinan sobre esto? Tómense en unos minutos en pensar esto y dejar un comentario, porque aquí es importante que nos podamos nutrir de las reflexiones de todas y también aprender de las experiencias o de los consejos o de las reflexiones que ustedes hacen. Entonces, tómense en un minuto que yo estaré leyendo esos comentarios, las mujeres que quieran escribir algo sobre esto. Cada vez que salgan preguntas en moradito, es para que ustedes las contesten. Bueno, para que entre todas las comentemos y aquí podamos conversar, tener un poquito de diálogo frente a este tema, y yo estaré leyendo esos comentarios que ustedes dejen ahí en el chat, como lo hemos hecho en las otras sesiones, ¿cierto? Entonces, desafortunadamente, creemos que nuestra cultura no ha animado a los hombres a asumir este rol y a crecer. Cuando hablamos a crecer es un paso de madurez. Es un paso de madurez y es muy, muy duro y muy triste ver a muchos hombres ya de 30 años para arriba, a veces de 40 años para arriba y hasta más, que están todavía pegados, por ejemplo, a los videojuegos. Eso es un tema que si nos ponemos a reflexionar un poquito, uno termina aceptando estas cosas y diciendo, bueno, ya hacen parte de la vida, pero es triste. Y yo creo que ustedes piensan en eso y en su corazón sienten tristeza de pensar en esos varones que pasan sus días, pasan las horas, básicamente, y los ven, y las mujeres que me han compartido esto, dicen, lo veo como un niño, se ve como un niño, ¿sí? Y pues ellas, claro, ya dicen, pues se ríen y toman el pelo y hasta le hacen bromas al marido y toda la cosa. Y dicen, pues es mi esposo y pues bueno, yo tengo que aceptarlo así, pues no me quiero poner cantaletos, pero hay dolor en su corazón, hay tristeza, hay no quisiera que esto fuera así, algo pasó, ¿verdad? El diseño es que el hombre crezca, madure, ¿sí? Y asuma otros roles, asuma el rol para el cual Dios lo creó, que eso lo vamos a ver más adelante, vamos a seguirlo viendo más adelante. Entonces, por aquí hay un comentario y dice, Karen, muchas veces el querer que el hombre tome la iniciativa en su rol puede ser tomado como machismo. Eso trae frustración a sus corazones. Tenemos trabajo con nuestros hijos varones. Sí, es verdad. Es verdad porque entonces ahora
todo está tergiversado, tristemente está tergiversado todo esto, y entonces si vemos que el hombre toma la iniciativa, algunas mujeres impregnadas por la cultura feminista lo toman como imposición o como machismo. Claro, pues es que todo depende, ¿no? También de que esa iniciativa sea tomada en los términos bíblicos y con el amor y con el respeto que merece la mujer. Dice Ivonne, porque se quedaron anclados en la adolescencia, entre comillas adolescencia, y se lo pongo entre comillas porque no me gusta esa palabra, yo prefiero decir juventud como en la Biblia, y no tuvieron unos padres que en la infancia, niñez y juventud los acompañaron en esas claridades, totalmente. Se quedaron anclados en esa etapa porque definitivamente hubo una época, la época de esta época entre los 70s, 80s y 90s, fue una época fuertemente influenciada por el feminismo, fuertemente influenciada por la psicología también. Entonces, muchas de las madres de esos hombres que hoy en día tienen 40 años, 30 años, fueron de esta época donde sus madres de pronto se dejaron alienar la mente con esos engaños de la cultura y de la época y pues son lo que vemos hoy en día. Dice Lauritza, nuestra cultura se ha permeado de un matriarcado y más bien han animado a las mujeres a salir y tomar el control. Solo si conocen al Señor y aceptan ese diseño, solo si conoce al Señor y acepta ese diseño. De resto, no. Y es así también. Eso es por ambos lados. Ojo, machismo se escribe con M de mamá. Las mujeres somos bastante responsables de la crianza de los varones y cómo asumen su masculinidad. Totalmente de acuerdo. Así es. Tristemente es por eso que hemos visto, estamos viendo todos esos estragos en esta época, pero aquí estamos todas las mujeres para cambiar esto en las generaciones que vienen con nuestros hijos o con nuestros nietos, al menos poder también las mujeres que tienen edad más avanzada, pero el llamado principalmente es a nuestros hijos. Isabel, nuestra cultura ha desplazado al hombre y él se ha dejado desplazar. Su autoridad se ha visto opacada por la sociedad. Él, el hombre, no ha asumido su rol, tomó otros caminos totalmente. Eso es tanto que él se ha dejado desplazar como que la mujer ha decidido arrebatarle ese lugar que le corresponde. Si en esa época se quedan en el concepto de Forever Young, los hippies, y no quieren crecer y sus padres vienen de esa corriente, exacto, es una cuestión que viene, ¿no? De los 60, luego los 70, 80 y luego esto es una corriente que viene desde ahí. Se dejaron arrastrar por el consumismo cultural y filosofías baratas y el hombre no conoce el verdadero diseño. Así es, Isabel. Araceli, la cultura genera en este momento. La cultura general en este momento ha anulado por completo al hombre. No puede ser romántico o caballero porque es foco de burla para los demás hombres. España tiene un trato muy malo hacia los hombres. Las mujeres lo denuncian por acoso tan solo por decirle a una mujer que se ve bonita o que la ropa le queda bien. Estamos en un mundo en donde el feminismo radical pone a los niños en peligro. Y así es un asunto de vida o muerte, es un asunto ya a un nivel peligroso, peligroso para nuestros hijos, para estas generaciones que vienen de aquí en adelante, porque ya estamos viendo las consecuencias, cuánto peor va a ser de aquí en adelante las siguientes generaciones, por eso estamos aquí. Listo, entonces, vamos a, se me subieron los mensajes, esto tan extraño. Ok, regálenme un minutico, mi chat. Ya llegué. Margie, debemos tener en cuenta que los videojuegos generan adicción. Sí, claro, eso es un tema cíclico, ¿no? Es un tema que viene desde la infancia y ya luego el hombre llega a la edad adulta ya con un problema que tal vez es mucho más profundo, ¿no?
todo, hasta en esto nosotros como padres tenemos que estar muy atentos, muy alerta para poder intervenir a tiempo. Bueno, ahora vamos a mirar este avisito. Este avisito acá lo busqué por aquí en Google, pero Nancy nos hace una reflexión frente a esto. Y dice, ella cuenta que esto fue en que, pues estoy mirando acá en la época. Ok, bueno, no dice el año. Pero el libro nos relata la historia de una señora que se llama Cynthia Good. Cynthia Good. Y dice que cada vez que Cynthia Good pasaba junto al letrero que decía hombres trabajando en la ciudad de Atlanta, ella se fastidiaba. La señora Good, fundadora y editora de la revista profesional para mujeres Pink, consideraba que estos letreros eran una forma sutil de discriminación. Después de todo, no solo los hombres trabajaban, las mujeres también. Un día, la policía se presentó en la puerta de la señora Good para investigar acerca de una denuncia en su contra por haber estropeado uno de los letreros con pintura en spray y haber escrito en letra grande y llamativa, ¿y qué? O sea, ella cogió ese letrero, así que dice, atención, hombres trabajando, y con un spray cogió y escribió, ¿y qué? Como tal cual grafitera, ¿no? Entonces, ¿y qué? Escribió así en el letrero, ¿no? Entonces la denunciaron por eso. Y ese ¿y qué? Lo escribió sobre la palabra hombres trabajando. Entonces dice, aunque no admitió haber pintado el graffiti, procedió a presentar quejas sobre los letreros sexistas al comisionado de obras públicas, al alcalde de Atlanta y al gobernador de Georgia. Bueno, finalmente, en respuesta a sus quejas, Atlanta pintó por toda la ciudad letreros que decían trabajadores. O sea, atención, trabajadores, de pronto, ¿no? O trabajadores adelante, en vez de hombres trabajando. Y esto pues realmente se extendió por toda Atlanta, pero no contenta con haber iniciado una campaña por la neutralidad de género solo en Atlanta, la editora y precursora de esa campaña llevó la causa a toda la nación. Y debido a la acción de Cynthia Good, los letreros de hombre trabajando ya son cuestión del pasado. Sí, realmente no he sido muy consciente si hoy en día veo letreros así, pero creo que no. Voy a estar más pendiente porque me causó mucha curiosidad esto. Sin embargo, esto es una de las fuertes influencias que mujeres han logrado para buscar argumentos y buscar básicamente campañas en pro del feminismo y supuestamente en una lucha por la discriminación de género, ¿no? Sin embargo, la realidad es que, y de pronto podríamos afirmar esto también y estar de acuerdo, así como muchos hoy en día consideran, o en esa época, perdón, consideraron ofensivos los letreros de hombre trabajando, hoy en día la realidad es que muchos consideran ofensiva la Biblia, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la Biblia está llena de ese tipo de letreros de hombres trabajando. Y esa es la realidad y eso lo vamos a ver ahorita. Desafortunadamente para estas mujeres que tienen esa perspectiva y que están en esas campañas y por eso se levantan en contra de la Biblia, la realidad nosotros como mujeres que estamos dispuestas a acogernos a lo que la Biblia dice, la Biblia está llena de ese tipo de letreros y vamos a ver por qué. Puntualmente o para anticiparnos, Dios les dio a los hombres una responsabilidad de trabajar que es exclusiva de lo que significa ser hombre. Y el trabajo es un aspecto esencial de la masculinidad, mientras no lo es de la feminidad.
y decimos, wow, esto como que no me gusta. De pronto muchas aquí estamos pensándolo así, pero vamos a ver por qué y qué dice la Biblia y cuál fue el diseño. Si siempre pensemos, Dios mío, aunque no estoy de acuerdo con esto, quiero entender cuál fue tu diseño y quiero vivir y moverme y pensar conforme a ese diseño para que pueda funcionar bien mi vida, mi corazón, mi mente, mi cuerpo, ¿sí? Y asimismo el hombre, ¿no? Nosotros como percibimos al hombre y cómo interactuamos con el hombre, con el varón. Entonces aquí vamos a mirar esto, vamos a mirar esto y vamos a hacer este jueguito didáctico. Voy a pasar un momentico al chat y voy a mirar unos comentarios. Aquí dice Catherine, tristemente el hombre ha dejado su liderazgo y se ha acomodado al valor que la mujer muestra cuando un hombre no asume el rol adecuadamente. Eso es un factor importante, así es. Y Joana dice, la disfuncionalidad de los hogares hace que las madres idealicen a los hijos varones y los dominen aún a edades de madurez del hombre. Y no los animan a desarrollarse, sino que los manipulan para que no se vayan de la casa y sean compañía para ellos. Eso es otra realidad. Mucha responsabilidad y si no es que diríamos de verdad que toda la responsabilidad puede ser de la mamá, de la madre. Por eso nosotras estamos llamadas a cambiar esto en la forma como enseñamos y criamos y educamos a nuestros hijitos. Entonces, vamos a hacer esta actividad. Vamos a buscar estos versículos. ¿Les parece si yo voy a decirle aquí a algunas de las mujeres que estamos aquí? Por ejemplo, Claudia Elena Martínez, ¿podrías buscar Génesis 2 del 5 al 7? Vamos a mirar por aquí. Jennifer Ruiz, ¿podrías buscar Génesis 2, 15? Y por acá, Karime Gallegos, ¿podrías buscar Génesis 3 del 17 al 19? Y por aquí abajo, Margie, ¿podrías buscar Génesis 3, 23? Más o menos en el listado iba como de a dos en dos o de a tres en tres. Y así vamos leyendo estos versículos para poder tener la claridad para poder responder estas preguntas que nos hacen acá. Bueno, entonces, me acuerdo cuál fue la primera, pero no me acuerdo cuáles fueron las siguientes, así que cada quien va abriendo el micrófono y va leyendo. Bueno, Claudia, cuéntanos. Génesis 2, del 5 al 7. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén, gracias, Claudia. Entonces aquí, si nosotros queremos marcar, vamos a ver si lo puedo hacer aquí con las líneas, a ver si me deja. Sí, sí me deja. Este Génesis 2 del 5 al 7 lo vamos a relacionar aquí, ¿verdad? Dios creó al varón del polvo de la tierra que un día iba a trabajar, ¿cierto? Fíjate que la palabra trabajar la tenemos aquí marcadita en letra cursiva, porque es que estamos viendo esos versículos, esas palabras de la Biblia que nos remiten a que el hombre por diseño tenía esa función, esa labor tan importante que era trabajar. Ahora miremos Génesis 2:15. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí te oímos. Habla un poquito más durito si puedes, porfa. Ok, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ok, entonces Génesis 2:15 se relaciona con esta afirmación. Se me fue. Voy a volverla a buscar porque se me fue. Se relaciona.
la había hecho súper bien ahorita. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Esta se relaciona con ¿cuál? Génesis 2:15. Dios le asignó al varón trabajar en el huerto, ¿verdad? Porque dice que lo mandó a que lo guardase, que lo guardase. Esa palabra está directamente relacionada con el trabajo, que lo guarde, que lo cuide, que trabaje el huerto, que trabaje en él. Es una palabra que implica trabajo. ¿Listo? Ahora vamos a mirar Génesis 3 del 17 al 19. Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Exacto. Entonces, aquí vemos, lo podemos relacionar con Dios, listo. Lo podríamos relacionar con ¿cuál? Vamos a hacer aquí el... ¿Qué opinas, Karime? Ah, no, esta se queda acá. ¿Será que el trabajo del varón fuera mucho más pesado? Exacto, por aquí arribita. ¿Listo? Sí, señora. Entonces, Génesis 3 del 17 al 19, el pecado hizo que el trabajo del varón fuera mucho más pesado. Nuevamente, nos enfocamos o lo contextualizamos al verbo trabajar, a ese rol, a esa función del varón. Bueno, ahora nos queda el último, Génesis 3:23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Lo podrías volver a leer, porfa? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Sí, ahora sí. Listo. ¿Y con cuál crees que se relaciona? Bueno, con el último que nos queda, ¿cierto? Sí. Con este. Dios expulsó al varón del huerto para que trabajara la tierra. Esa es la implicación y la consecuencia de ese momento de la caída, ¿verdad? Y ahora Adán, el hombre, venía trabajando en el huerto y ahora que sale del huerto, bueno, debe seguir trabajando y labrando la tierra. Entonces, podemos concluir finalmente nuestro cuadrito así de esta forma. Perdón un segundo, voy aquí a admitir a unas personas que están entrando. Ya, listo. Entonces, todo esto para que nosotros pensemos y reflexionemos un poco y tengamos la claridad bíblica frente a ese rol, ¿no? Entonces, ¿qué concluye aquí Nancy? ¿Qué nos concluye Nancy? Dice, la palabra bíblica traducida como trabajar del hebreo abad es la palabra que comúnmente se usa para labrar la tierra o para otra labor. Implica servir a otro más que a uno mismo. También describe a menudo el servicio de los sacerdotes en la adoración. Fíjense la trascendencia que tiene esta palabra tan bonita, porque obviamente lo vemos como, uy, el trabajo pesado, el sacrificio, el esfuerzo, el dolor, lo que implica trabajar. Pero el origen de esta palabra está relacionada al servicio. Y me impresiona que también esta palabra se le atribuye al rol y a la labor que tenían que hacer los sacerdotes en la adoración. Trabajar era un servicio e igualmente Dios la usa para mencionar ese rol y esa función y esa responsabilidad del varón, del hombre, ¿no? También Dios encargó al varón, Dios encargó al varón que usara su fuerza para suplir las necesidades de su familia, un rol que las escrituras afirman en pasajes como en 1 de Timoteo 5:8. Ser el proveedor, físicamente, espiritualmente y de otras maneras. Esto es un aspecto esencial del varón.
Entonces, en esta etapa de todo lo que estamos leyendo hasta el momento, porque esto nos está llevando a concluir principios y a concluir argumentos, ¿no? Que son contraargumentos de lo que el mundo dice. Entonces, ¿qué implica ser hombre? Implica trabajar para suplir las necesidades de otros. Eso es una de las funciones y de los roles del hombre integral, ¿no? Trabajar para suplir las necesidades del otro, especialmente las de su familia, obviamente. Bueno, voy a mirar aquí el chat. Dice Karime, fíjate que en el asunto de ver el trabajo como una carga o consecuencia del pecado, creo que es herencia católica que tenemos en América Latina. Sí, tal vez esto tiene una relación de esta herencia que tenemos, porque obviamente sabemos que en América Latina nosotros recibimos esta influencia de España y se nos transmitió esa perspectiva del trabajo como una carga, por esas interpretaciones de pronto erróneas de lo que la Biblia dice frente al trabajo. Isabel dice ser el proveedor, esa es la función principal. Karime, Adán ya trabajaba desde antes. El pecado lo hizo más difícil, pero el trabajo ya existía y en las culturas protestantes el trabajo se ve como una bendición. Así es, Estados Unidos tiene esa influencia del movimiento calvinista que vino de Inglaterra, ¿verdad? De la cultura protestante, básicamente, el enfoque evangélico protestante que llega a Estados Unidos a través de los puritanos y ellos instituyen la cultura del trabajo como una bendición para hacer crecer una nación, para hacer fructificar familias y naciones. Pero bíblicamente, con ese asidero bíblico que es tan importante. Isabel, ser proveedor y ese principio enseñárselo a sus hijos varones, así es. Entonces vamos a hacernos estas preguntitas. ¿Has notado que por lo general los hombres tienen una mayor inclinación natural a ser los proveedores? Piensa o escribe uno o varios hombres de entre tus amigos familiares que tengan esta característica. Si nosotros nos ponemos a reflexionar en esto, es una realidad, o sea, lo hemos visto en nuestra familia de pronto, lo hemos visto en otras familias, aunque claramente el movimiento de la mujer sola que cría y levanta a sus hijos, esto está cada vez más extendido y se ve cada vez más frecuente, pero también de eso hay una reflexión importante de eso, por qué se está dando, ¿no? Sin embargo, la inclinación natural del hombre y del varón es a eso, a ser el proveedor, a ser el que trabaja, a ser el que da para su casa. ¿De qué manera, mira esta pregunta tan importante, de qué manera la responsabilidad del hombre de suplir abnegadamente las necesidades de otros refleja lo que Jesús hizo por la iglesia? Esto es una pregunta que nos pone en la perspectiva, ¿verdad? La perspectiva correcta, porque de hecho nosotros veíamos en esa relación de Adán, ¿verdad? Adán como representante tanto del varón como de la mujer, ¿verdad? Y vemos a ese Adán como nombre propio, como el primer hombre, y también lo vemos como el tomado del polvo de la tierra, y luego vemos a Jesucristo como el postrer Adán, que vino con ese propósito de traernos salvación. En esa relación que nosotros veíamos en las sesiones anteriores, siempre hemos visto la relación que hay de Jesús, ¿sí?, con la iglesia. Entonces, ¿de qué manera la responsabilidad del hombre de suplir refleja lo que Jesús hizo por la iglesia? Si ustedes pueden escribirlo, escríbanlo, porque es una conclusión que nos permite irnos al enfoque cristocéntrico
de este estudio. Todo lo que nosotros estamos analizando acá y todo lo que la Biblia nos enseña tiene una relación directa con el propósito y el plan de Dios y de Jesucristo, ¿no? Entonces, voy a mirar aquí algunos mensajes. Dice Joana, no lo había visto de esa forma. Sí, yo tampoco. Ivonne, conozco a una familia de Estados Unidos que ella es la que sale a trabajar y él se encarga, se autodenomina amo de casa y es el que se encarga de la educación de los niños, son homeschoolers. También conozco varias mujeres que son las que se hacen cargo porque sus maridos no tienen ni el liderazgo ni la provisión. Cómo desde lo que hacemos podemos contribuir. Sí, hay contextos muy particulares que sí evidentemente muestran como un desapego del rol del hombre por asumir y evidentemente también muestran cómo la mujer de pronto ha querido arrebatar ese lugar. Y también de pronto evidentemente hay casos, por ejemplo, y conozco también casos de familias que el esposo es pastor y la mujer es la que va a trabajar, ¿sí? Son casos difíciles, ¿no? Son casos complicados, pero así como hemos visto esos casos, también he podido presenciar testimonios tremendos de una familia, puntualmente una familia donde el esposo, pues el pastor de la iglesia, la esposa iba a trabajar, pero ellos son inquietados por Dios, porque sus niños están muy mal en el colegio, están teniendo muchísimos problemas, los están ya pues como amenazando que los van a echar, tienen muchísimos problemas y esta mujer en oración le pide a Dios ayuda y le pide a Dios guía, ¿qué debe hacer? Y Dios le pone en su corazón que ya debe dejar de trabajar. Y es una situación complicadísima porque resulta que pues el sustento de ella era el sustento principal, como el fijo que traía la provisión a la casa. Porque pues como pastores pues tenían como esa dificultad con la provisión permanente o constante, pero por obediencia, pues esta mujer que fue en oración inquietada por Dios para hacer esto y tomar esta decisión, y ellos han visto cómo nunca les ha faltado la provisión de parte de Dios, ¿no? Cuando ella, digamos que deja que su esposo a través de esa labor que Dios le ha asignado de ser pastor, empieza a traer la provisión y ella pues trabajando desde casa, asumiendo el cuidado de los niños y realizando otro tipo de labores, de repente también puede conseguir provisión para su casa. Entonces, cada caso es particular y en este sentido, nuestro llamado es como a ser muy sensibles en términos de ver esos casos que se presentan en muchos hogares, orar por ellos y llevarlos y esperar también a que estas personas, estas mujeres, con base en los argumentos bíblicos, sean inquietados por Dios, porque no es fácil para una mujer y para un hogar donde la mujer es la que provee, donde la mujer es la que trae todo el salario, la que mantiene un estilo de vida, pues de un momento a otro pasen a soltar esta provisión económica, ¿no? Pero esto solamente lo puede hacer Dios, solamente puede hacerlo el Espíritu Santo inquietando los corazones y de repente son tiempos y Dios tiene un tiempo para todo, ¿no? Podemos ver y solamente esperar y orar por esas personas y de pronto sugerirles que compren este libro, ¿sí? Para que pues empiecen a cambiar la perspectiva bíblica frente a su rol. Entonces, Isabel dice, mi prima sale a trabajar y el esposo educa a sus hijos y lo hace muy bien. La hija tiene 18 años, el varón tiene 10, pero no se sabe esta influencia, cómo marcará la vida de los hijos. Sí, así es. Bueno, otra vez se me subió el chat. Ya, Viviana, mis cuñadas salen a trabajar por ayudar, pero ese no es el rol, ya que dejan a los niños al cuidado de otros. Sí. Araceli, si hay hombres que aprovechan la crisis económica para decir que no hay trabajo y las mujeres salen a trabajar para que a sus hijos no les falten las cosas básicas. Tenemos un caso familiar con ese estilo de vida. Sí, realmente yo creo que todos estamos rodeados por esas situaciones y realmente
es un tema complejo que solamente Dios a través de su palabra puede realmente lograr hacer cambios, cambios trascendentales y cambios profundos en esos hogares, en esas estructuras familiares. Y aquí, por ejemplo, Nancy en una parte de su libro dice ella lo escribe así, ¿no? Como parte del diseño de Dios, los varones están vinculados al trabajo, mientras que las mujeres están vinculadas al hogar y las relaciones. Obviamente, eso no significa que la mujer sea incapaz de trabajar, que no pueda hacerlo, o que el hombre sea incapaz de llevar adelante un hogar y de relacionarse, o que nunca deben hacer estas cosas. Solo significa que Dios creó al hombre y a la mujer con diferentes inclinaciones naturales y ámbitos de responsabilidad. El hombre fue creado con una responsabilidad única de trabajar para suplir las necesidades de su familia, y la mujer fue creada con una responsabilidad única de abrigar y cultivar las relaciones familiares. Eso es importante y nos permite concluir esta parte, ¿sí? Y nos permite entender ese argumento profundo que hay detrás, porque claro, puede que haya en el corazón de alguna mujer, pero no, pero ¿cómo así? Pero entonces la mujer no puede trabajar, no, para nada. O el hombre no puede cuidar de su hogar, no, para nada, ¿verdad? Es simplemente la inclinación natural y ámbitos de responsabilidad que por diseño el Señor asignó. Bueno, entonces ahora vamos a mirar acá. Por ejemplo, este argumento. Los investigadores reportan que los hombres sufren de mayores niveles de depresión y estrés que las mujeres durante periodos de desempleo. Es decir, que realmente, ¿cómo afecta esto a los varones? ¿Sí? El hombre tiene por naturaleza esa inclinación de trabajar, de proveer, de salir a buscar, ¿sí? Y por esto, cuando están en épocas de desempleo, sufren mayores. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado como familia por episodios de desiertos financieros, que nuestro esposito queda sin trabajo un poco de tiempo, mucho tiempo, y vemos cómo nuestros esposos sufren a nivel emocional bastante por esta razón, porque esto es una inclinación natural, hace parte de su naturaleza, ¿sí? Bueno, en los roles de género definitivamente no son arbitrarios, son el eje central de cómo Dios nos creó. Conforme a su diseño, el concepto de hombres trabajando es correcto y positivo. ¿Listo? Concluimos aquí esto. Entonces ahora, si vemos nosotros, ¿cuál es esas? Vamos a mirar dos palabras importantes que este versículo nos da respecto a lo que Dios enseña que significa ser hombre. Dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Entonces, ¿qué es lo que significa guardar? Guardar significa estar a cargo, mantener, proteger y cuidar. Atender significa guardar. También va más allá de una protección física e incluye una protección amplia, más amplia. Entonces, ser protector es parte integral de lo que significa ser hombre. Entonces, ya hemos visto trabajar para proveer a los suyos, para proveer cuidado, hace parte de ser hombre. Ser protector hace parte de lo que significa ser hombre. Y nos hacemos aquí otra pregunta. ¿Hay algún hombre de tu familia o de tus amistades que tengan esta característica? Bueno, demos gracias a Dios si podemos encontrar algún ejemplo en nuestra familia de este perfil. ¿En qué sentido refleja la responsabilidad del hombre de defender y proteger lo que Jesús, en qué sentido refleja esta responsabilidad con lo que Jesús hizo por la iglesia? Y aquí vemos una relación directa. Lo que Jesús tiene y ha mostrado a lo largo de todas las escrituras, su cuidado y su protección con su iglesia, con cada uno de nosotros como miembros de su iglesia, ¿verdad?
Y aquí vemos cómo se refleja este propósito y este plan de Dios. Bueno, ahora miremos entonces ya para ir concluyendo las responsabilidades que implican ser varón. Ya vimos algunas: trabajar, cuidar, proteger. Aquí vemos otras. En este versículo dice Efesios 5, 28, 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Cuáles dos verbos o acciones que están aquí en este versículo indican lo que Cristo hace por la iglesia? Vamos a escribir, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuáles son esos dos versículos? Verbos. ¿Cuáles son esos dos verbos o acciones? ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? Voy a mirar aquí el chat. Ok, aquí dice amar. Dice amar y sustentar. ¿Sí? Amar, sustentar. También tenemos aquí en la relación que Cristo con su iglesia, esa relación está marcada en el versículo 29, que dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Entonces, esos verbos, esos dos verbitos están aquí relacionados, son sustentar, ¿sí? Y cuidar. Vamos a ponerlos aquí en rojito. Sustentar y cuidar. Sino que la sustenta y la cuida. Esos son los verbos que indican lo que Cristo hace por la iglesia. Claro que la palabra amar, sí, está relacionada en el versículo 28, pero en este versículo 29 nos hacen la relación, como también Cristo a la iglesia. Sustentarla y cuidarla. Obviamente estos dos verbos son sinónimos de amar, son consecuencias de amar. Entonces, finalmente, aquí decimos dos funciones de ese rol y esa responsabilidad del hombre: protector y proveedor. ¿Por qué? Porque sustentar y cuidar hacen relación a esto. Sustentar significa suplir, ¿sí? Significa proveer. Sí, una de las funciones del hombre como proveedor, ¿sí? Como sustentador de su familia es, ¿por qué se deriva de esa palabra? Porque sostener implica apoyar, suplir las necesidades espirituales de quienes están bajo su cuidado, ¿sí? Entonces es una labor que no solamente implica algo material, sino también algo espiritual. Y cuidar es mantener o proteger atentamente, valorar, tratar con delicadeza y cuidado. Cuidar a alguien implica tener un interés personal por esa persona y preocuparse por su protección. Entonces, el Señor quiere que los hombres sustenten y cuiden a sus esposas, así como Cristo lo hizo con la iglesia, ¿sí? Dios definitivamente creó al varón para ser protector, le dio la capacidad y la tendencia de defender. El varón es el que tiene esa responsabilidad de lograr el bienestar de su familia y mantenerla a salvo. Esta es una de las responsabilidades y roles del varón. Pero desafortunadamente, eso lo podemos ver también y nosotros decimos, ay Dios mío, qué bendición sería que todos los hombres tuvieran esta claridad, ¿sí? Porque vemos que la realidad es que muchos hombres son muy poco considerados con la mujer, son muy indiferentes con las necesidades de la mujer, de su mujer o de su esposa, ¿sí? Y eso provoca desaliento y dolor en algunas mujeres. Pero ¿cuál es la perspectiva bíblica aquí? Queridas mujeres que de pronto estén sintiendo eso en su corazón, que estén diciendo, pero pues desafortunadamente en mi hogar esto no es así, no tengo de pronto un hombre que tenga esta claridad y que cumpla estas características. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Pero ¿cuál es el mensaje que nos deja Nancy en el libro? Ella dice que esto no nos debería sorprender o no nos debería, obviamente nos provoca dolor y tristeza, pero realmente debemos entender
que Génesis presenta el diseño original de Dios antes de que el pecado entrara al mundo y echara todo a perder. El ideal de Dios para los hombres y las mujeres nunca se logrará perfectamente en un mundo caído. Esto es la razón por la cual vemos tantas mujeres sufriendo este dolor causado pronto por los hombres, por su descuido, por su indiferencia, ¿sí? Pero tenemos que entender, es algo que nos trae a nosotros una perspectiva diferente en nuestra mente y nos permite no entrar como en esa posición de, ay, si ves que usted debería hacer y por qué no es así, y si ve que por eso no funciona este hogar, o si ve que por eso es que tenemos los problemas, porque usted debería ser, porque la Biblia dice que usted debería ser, y no lo hace. Entonces entramos en esa postura que realmente es una postura que la asumimos cuando no entendemos el Evangelio, cuando no entendemos el verdadero mensaje del Evangelio, ¿sí? Cuando no entendemos por qué razón es que los hombres y las mujeres demostramos esas actitudes. ¿Por qué? Pues porque definitivamente estamos en un mundo caído, en un mundo movido e influenciado por el pecado. ¿Sí? Estamos en un mundo donde los hombres y bueno, las mujeres, el género humano funciona es por el ego, ¿sí? Funciona por el egocentrismo y se mueven bajo esos principios del yo, de mis necesidades. Y todo eso es consecuencia de la caída. Pero ¿cuál es la bendita solución que Dios nos da ante todo esto? La obra de Cristo en la cruz. Sí, solo a través de la obra de Cristo en la cruz, tanto hombres como mujeres pueden ser redimidos y encontrar gracia para vivir conforme al diseño divino. Entonces, si sufres en tu corazón porque estás con un hombre que no actúa, que no se mueve conforme a ese diseño divino, ora por él, muéstrale el Evangelio a través de tu actuación, a través de tu testimonio, a través de tus palabras, para que ese hombre pueda entender el Evangelio a través de tu testimonio. Y ya luego Dios permita que él escuche y abra su corazón a la verdad del Evangelio, a la verdad de la obra redentora de Jesucristo. ¿Sí? Por eso tan importante que es las mujeres que están aquí, que de repente son jóvenes, que no se han casado. Todo esto es trascendental en el momento de buscar y en el momento de buscar no, sino tomar la decisión de unirse a un hombre en matrimonio. Que este varón, este hombre tenga este entendimiento de esta perspectiva bíblica de su diseño, que entienda cómo Dios lo diseñó, que entienda para qué Dios lo diseñó, para que así mismo pueda ejercer ese rol y esa responsabilidad bien en ese hogar. Y tú como mujer vas a ser beneficiada, tú como mujer vas a poder también tener esa tranquilidad, esa paz, esa alegría, ese gozo de estar con un hombre que entiende su diseño y que eso trae armonía al hogar. Entonces, siempre oremos por esas personas, oremos por esos hombres y enseñémosle el Evangelio a través de nuestro testimonio principalmente. Y claro que si tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio, hagámoslo, porque eso va a impactar profundamente en los cambios en un hogar. Entonces, aquí vamos a mirar este otro versículo, Génesis 2, 16 al 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Entonces aquí vamos a ver otra función, otro rol, otra responsabilidad importante del varón. Vimos trabajar, vimos ser proveedor, vimos ser sustentador de su hogar. Pero este versículo nos permite sacar otra conclusión. Y dice la pregunta, ¿a quién le comunicó Dios lo que estaba permitido en el huerto y lo que no? ¿Cómo debía Eva recibir esas instrucciones? ¿No? Aquí está por lado y lado, ¿no? Tanto a Adán y la responsabilidad de lo que Dios le transmitió y también la responsabilidad de Eva de escuchar y de recibir, ¿no? Esa instrucción.
Esto nos permite concluir que otra función y responsabilidad del varón es ser sustento y guía, ¿sí? Ser sustento y guía. Bueno, un sustento desde el punto de vista espiritual, porque el sustento y como sustentador y proveedor lo vimos en la sesión, en las diapositivas anteriores. Pero aquí Dios le comunicó su instrucción directamente al varón y al parecer le correspondía al varón transmitir la instrucción espiritual de Dios a su esposa. Eso no sugiere que ella no tuviera su propia relación personal con Dios, pero sí indica que como líder de su hogar, el varón tenía la responsabilidad exclusiva de aprender y entender los caminos del Señor y asimismo comunicárselos a su esposa, guiar a su esposa, enseñar a su esposa, ¿sí? Para que ella también lo hiciera y asumiera ese camino. Entonces, esto era para que pudiera cumplir el varón su propósito de velar espiritualmente por su mujer y protegerla. Entonces, esto es otro de las responsabilidades importantes del varón. Y la última responsabilidad del varón, que esta primera parte del estudio nos va a llevar está aquí en este versículo, Génesis 2, 18 al 20. Mira lo que dice. Aquí está, este versículo es cuando Dios le dice al hombre, a Adán, que debe ponerle nombre a todos los animales de la tierra, ¿sí? Dice Jehová Dios, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que las viese cómo las iba de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y yo pensaba, Melissa, yo en algún momento de mi vida, no sé en qué momento de mi cristianismo, yo juraba que esa labor de ponerle nombre a los animales había sido entre ambos, Adán y Eva. Y en algún momento a mí, no sé, en alguna de ese caminar con el Señor, que esa era la ayuda idónea, que mire que Eva le ayudó a Adán a ponerle nombre a los animales de la tierra, y me habían como dado esa perspectiva, y yo cuando leí esto dije, ¿cómo así? Ve, espérame a ver y leo bien. Y aquí se ve claramente que Dios le asignó esta labor a Adán, porque Eva no había sido creada, vino posteriormente. En el versículo 20 se lo deja claro. Primero Adán le puso nombre a toda bestia y ave de los cielos y ganado del campo, y luego Adán, sí, dice más, para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ahí es cuando se da cuenta que de todos los animales y bestias que él le puso nombre, no había una ayuda idónea para él, y después de eso es que Dios piensa y vuelve como al versículo 18 para finalmente concluir, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces esto nos lleva a preguntarnos una cosa, ¿por qué razón haría Dios participar al hombre en ese exhaustivo ejercicio de poner nombre a los animales? La tarea hubiera sido más rápida con ayuda de una mujer, claro. ¿Qué propósito tendría Dios en mente? Aquí entonces pensemos en esto. ¿Qué propósito tendría Dios en mente? ¿Por qué razón esta tarea fue exclusiva para el hombre? ¿Será que Dios quería entrenar al hombre en algo? ¿Será que Dios quería enseñarle al hombre y mostrarle un rol, otra responsabilidad, otra tarea que él tenía que aprender a asumir como varón en su diseño? Claro que sí, ¿verdad? Aparte, como dice Joana, enseñarle a la mujer, aparte de eso, claro que sí, ponerle nombre a algo es ejercer autoridad sobre ello, ¿verdad? El Señor quería que el hombre aprendiera a ejercer autoridad de una manera piadosa. Quería que el hombre aprendiera a ocuparse de otros. Veíamos lo que implica trabajar, lo que implica la palabra trabajo se relaciona con servicio.
¿sí? Con un servicio dedicado, con un servicio con atender a otros, ¿verdad? Ocuparse de otros. Entonces, ese ejercer autoridad, Dios le que le estaba enseñando al hombre que lo aprendiera a hacer como un servicio, ¿m? Para ejercer, para aprender a ejercer autoridad, con delicadeza, amabilidad, sabiduría y mucho cuidado. Este era el propósito de Dios al asignarle esta tarea al varón. Entonces, hemos finalmente sacado podemos sacar aquí unas conclusiones. Hemos llegado al fin de esta primera parte, donde concluimos 3 cosas sobre el rol del hombre, en ese título que lleva este capítulo, ¿no? Que es enfocado en ese rol del hombre, recortes y caracoles, ¿no? Esa naturaleza del varoncito. ¿Cuáles son esas conclusiones? Primero, la supervisión espiritual es parte integral de lo que significa ser hombre. La supervisión espiritual, o sea, supervisar a su esposa, a su mujer, guiar a su mujer implica enseñarle, implica guiarla, implica supervisar. Segundo, ser protector y proveedor es parte integral de lo que significa ser hombre. También ser el que trabaja, el que principalmente trabaja, es el que principalmente provee a su hogar desde un punto de vista de sustentador y protector, ¿verdad? Que cuida a su familia, que quiere que su familia esté bien, que no le falte nada, que tenga lo que necesite, lo básico y un poquito más. Hace parte del diseño de la naturaleza del varón. Y por último, ejercer un liderazgo piadoso. Hace parte de lo que significa ser hombre. Ejercer un liderazgo piadoso. Entonces aquí vemos cuánto trabajo nos queda a nosotras como mujeres, como madres, enseñarle a nuestros varoncitos estos principios, este modelo bíblico e irlo modelando en ellos, ¿sí? Para que ellos puedan ser esos hombres que se muevan en el mundo conforme al diseño que Dios puso en ellos desde antes de la creación del mundo. Bueno, entonces vamos a terminar. Voy a leer por aquí el chat y nos preparamos entonces para orar y cerrar, como siempre lo hemos hecho. Una de ustedes hace la oración para cerrar. Vamos a mirar este mensaje de Ivonne. Con la definición de trabajo se hace más claro que la mujer que escoge quedarse en casa, si trabaja, pero quizá no genere ingresos, si trabaja, pero quizá no genere ingresos, lo digo porque oigo muchas mujeres que dicen, yo no trabajo, yo estoy en la casa con los hijos. Es decir, eso que ella hace no es trabajo y no le cuesta trabajo y esfuerzo. Creo que desde nosotras debemos ayudar a aclarar ese malentendido, porque a lo que de fondo se refiere la gente es a generar dinero, ¿sí? Ingresos de generar dinero, y eso es lo que la gente busca y de pronto es lo que la sociedad busca, ¿no? Que la mujer trabaje para traer platica, para que puedan darse más gusticos, para que puedan tener más, sí, moverse en este mundo consumista con más tranquilidad. Pero esto definitivamente no es la perspectiva que Dios quiere, y la mujer puede trabajar, como dice Ivonne, sí, pero de otras formas, de hecho, no necesariamente trayendo dinero, sino con su cuidado al hogar, con su atención a sus hijos, con la enseñanza de sus hijos. Ahorita, en la próxima sesión, muy probablemente ya entraríamos a analizar ese rol de la mujer, ¿sí? Que es el que necesitamos que también nos confronte mucho a nosotras como mujeres. Entonces vamos a cerrar la sesión de hoy. Entonces voy a dejar de compartir y vamos a orar. Entonces, una de ustedes, mis queridas mujeres tan lindas y tan valientes que se quedaron hasta el final, para que oremos y cerremos esta sesión.
Bueno, entonces, La justicia de Dios por medio de... bueno, entonces quien quiera orar puede aquí habilitar el audio. Bueno, ¿aló? ¿Está bien? Sí, señora, ¿Sí te oro oímos. o alguien más va a orar? Dale. Bueno, Señor, yo te doy muchas gracias porque en este tiempo hemos podido aprender un poco más de cómo hacer, Señor, de una mejor manera el enfoque también con nuestros hijos en cuanto a cuál es su rol, Señor. De verdad que este es uno de los desafíos que más queda en mi corazón y es cómo, Señor, poder instruirlos de la manera que agrade tu corazón en cuanto a tu diseño, Señor. Y ayúdanos a ser esposas sabias que edificamos nuestra casa, que entendemos cuál es el lugar de nuestros esposos, que los podamos honrar, que los podamos amar, que los podamos aún compartir este mensaje con mucho respeto, Señor, pero también con mucho amor. Te doy gracias por Melissa, por su disposición en compartirnos este tema y te pedimos, Señor, que esta semana tu Espíritu Santo nos siga hablando, confrontando, mostrándonos el valor de lo que es el hombre para ti y que dentro de 8 días podamos ver más y más tu revelación en cuanto a lo que es la mujer, en lo que somos nosotras. En el nombre de Jesús, amén. Amén, así es. Bueno, entonces ya las dejo, que descansen, que tengan terminen de tener un lindo día y si Dios permite nos vemos. Yo estaré subiendo la grabación de esta sesión en el grupo. Recuerden que hay un grupo de Facebook para que puedan estar viendo las grabaciones. Entonces un abracito para todas, Dios las bendiga y como decía Karen, que el Señor nos permita aplicar todo esto y enseñarlo también a nuestros hijos, a nuestros espositos. Dios les bendiga.